Amigos, habíamos pensado para este bloque en invitar al gran jurista Enrique Gersi, pero tiene un hijo que es más talentoso que él. Así que acá está. Mentira, Lucas Gersi. Mentira. Lucas Gersi, que lo hemos invitado. Totalmente mentira. Lucas Gersi Murillo. Así es. No, pero eso es broma. Pero lo hemos invitado porque efectivamente es un joven integrante, no representante, integrante de la generación del Bicentenario. Del Bicentenario, por un lado, la generación que algunos llaman, de nuevo, repetimos, equivocada, y que nosotros preferimos llamar la generación engañada, ¿no? Oye, Lucas, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, Rafael, buenas noches, Pepe. Súper contento de estar acá y nada, gracias por tenerme. Muy bien, vamos a repasar contigo porque queremos que la gente joven que nos escuche a una persona como tú, joven como ellos, pero con la diferencia de que eres una persona sensata y que además conoces de derecho y que juzgas las cosas con ese sentido común. Empecemos por el que en realidad fue el golpe del señor Vizcarra contra el Congreso, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú consideras que estás de acuerdo con lo que dijo la mayoría del Tribunal Constitucional o estás claro en que hubo un golpe? Bueno, yo debo comenzar a responder esta pregunta con el disclaimer de que yo trabajé varios años en el Tribunal Constitucional como asesor de un magistrado. Entonces yo he conocido a los magistrados del Tribunal Constitucional y a uno de ellos por lo menos lo he conocido bastante bien, que es el doctor José Luis Sardón, ¿no? Claro. Entonces dejando eso de lado, yo creo que es el mejor, pero eso es un tema opinable. Dejando eso de lado, yo creo que definitivamente lo que ocurrió en octubre del año pasado fue un golpe de Estado, ¿no? Definitivamente. Porque este es un presidente que, pese a que le habían dado la confianza, él interpretó que se le habían denegado y con ningún título jurídico, con un título jurídico de su propia interpretación, se tumbó a un poder del Estado, ¿no? Eso se llama golpe. Sí, claro. ¿No? Aquí y en la China. Sí, en todos lados. Para toda la gente sensata, ¿no es cierto? Salvo que hayan en un país como el nuestro algunos medios que tergiversen las cosas para hacer creer y engañar a la gente. Lo que pasa es que algunos magistrados, algunos jueces y algunos políticos no pueden pensar con claridad por el tema ideológico, que les pesa como un saco de papas en la espalda, ¿no? Sí, pues. Entonces no los deja levantar la cabeza y mirar el panorama. Correcto. No tienen visión del conjunto ni percepción del paso siguiente, que es fundamental para hacer política. Y el argumento de autoridad al final no es un argumento, porque puede ser que el Tribunal Constitucional diga que no es golpe, pero eso no significa que deja de ser golpe. La autoridad no es un argumento en una sociedad democrática. En una sociedad democrática el argumento es, ¿no es cierto?, pensando, exponiendo, explicando, ¿no? Y además yo lo que creo es que de repente el presidente Vizcarra ha hecho mucho daño a las instituciones del Perú, ¿no? Porque él presentándose de repente como un reformador, lo que hizo fue más bien dinamitar las instituciones al estilo de otros gobernantes autoritarios que hemos tenido en el Perú. Por ejemplo, si tú presentas un proyecto de ley y el Congreso no le gusta, lo cambia un poco, tú negocias con el Congreso. Claro. Él ha sido un escándalo porque le cambian una coma, un artículo. Así es. Una actitud de una persona que no es demócrata. Luego, después del cierre del Congreso, en vez de tener un gobierno, digamos, de transición en el interregno, gobierna como un dictador, aprobando a través de decretos de urgencia cosas que no tienen nada que ver con la finalidad del decreto de urgencia, que es solo temas de naturaleza temporal en materia económica y financiera. Pero a través de decreto de urgencia, transformó el Perú. Es decir, ya se creía de repente Velasco, Morales Bermúdez o Fujimori de repente en la época que tuvo este interregno gobernando por decreto. Entonces, realmente, si el tema de presunta corrupción no es incapacidad moral, para mí esto fue incapacidad moral, ¿no? Gobernar el Perú a través de decretos de urgencia, torciendo vilmente, grotescamente la figura constitucional del decreto de urgencia, que es muy acotada, realmente es indefendible. Entonces una persona que no ha tenido la tradición de un gobernante democrático, y realmente en el Perú tenemos que deshacer las reformas negativas que este señor nos ha impuesto, ¿no? Que podemos debatir. ¿Cómo le va quedando el ojo? Amigos televidentes, ¿cómo le va quedando el ojo? Realmente Da gusto mucho escuchar a una daño, persona pues. así. Es que mucho daño a las instituciones. Por supuesto. Y demasiado daño. Y acá, curiosamente, el papel que han jugado ciertos juristas, entre comillas, ¿no?,
y el papel de los medios de comunicación de venderlo como un reformador, como un revolucionario, como un moralista, ¿no? Era escandaloso, porque todos ellos sabían perfectamente el pasado del señor Vizcarra, todos sabían que estaba enredado en mayúsculos negocios, ¿no? Y sin embargo, claro, por la quiebra, ¿no? Porque todos los medios pues están quebrados, ¿no? Y entonces necesitan de la publicidad estatal para poder sobrevivir. Sobrevivir, pero eso no significa que le van a vender su alma al diablo, ¿no? Pero fíjate la diferencia, sexy, ¿no? Lamentablemente, sí, pues, a veces. ¿no? Pero yo quiero resaltar una cosa. Fíjense, amigos televidentes, que este muchacho, abogado, ha empezado por hacer un disclaimer, es decir, por hacer una advertencia, ¿no? Porque le hemos hecho una consulta que tocaba a una institución en la que él ha trabajado y ha tenido la franqueza, la decencia, digamos, innecesaria, por otro lado, simplemente muestra la decencia de este muchacho diciendo, por si acaso, yo he trabajado en el tribunal, he conocido a los señores magistrados. Entonces, este es el tipo de transparencia que debería de usar los políticos, que debería de exigir la prensa. Y es la propia prensa la que no actúa con esa transparencia, sino con ese conflicto de interés al que tú te acabas de referir, Pepe. Pero bueno, ¿qué más? Con respecto de las cosas que han ido sucediendo en los últimos meses y años en el Perú, Lucas, ¿qué piensas, por ejemplo, es decir, hay quien sostiene que la vacancia del señor, fue un golpe de Estado, por ejemplo? Bueno, me estás obligando a ir de disclaimer en disclaimer. Bueno. Porque, digamos, con relación a ese tema, como es de público conocimiento, el Congreso, además de contar con el subprocurador público para su defensa legal, contrató a varios estudios de abogados para que también participaran en la defensa. Bien. Uno de los abogados que fue contratado fue mi padre, el doctor Enrique Gersi, y yo trabajé ese tema con él. Entonces, también en este lado tengo que hacer un disclaimer que yo participé tuve un rol participando en lo que fue la defensa legal del Congreso. Pero habiendo hecho ese disclaimer, las cosas tenemos que decirlas de manera clara. Todas las democracias presidencialistas del mundo tienen una figura de impeachment a través de la cual, si el presidente se porta mal, incurre en actos que son contrarios con la dignidad de su cargo, al presidente se le puede apartar de ese cargo. No hay ningún país donde no exista esto, que sea un país mínimamente serio, porque el presidente es un presidente que está sometido al derecho, ¿no es cierto? Esta es una república, no es el virrey, ni el emperador, ni el inca, ni nada de eso, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos lo que fue el debate de la Constitución del 93, el debate de la Constitución del 79, la doctrina escrita en ambos periodos y además la doctrina constitucional anterior, es clarísimo que vacancia por incapacidad moral siempre fue un impeachment. Este argumento que han sacado, como quien saca de repente un conejo del sombrero de que no, que esto es solamente incapacidad mental, están de manera descontextualizada agarrando frases de libros antiguos, textos antiguos de derecho civil y queriendo extrapolarlas al derecho constitucional, pese a que ya hay doctrina muy clara, sentencias del TC muy claras, prácticas, digamos, de la política peruana muy claras. Entonces, realmente no había mayor sentido en la posición del presidente. Y además, un tema adicional, ¿no? El presidente Martín Vizcarra planteó al Tribunal Constitucional una demanda competencial. Y la demanda competencial procede en defensa de las competencias del Poder Ejecutivo. Es decir, si el Congreso quiere impedir que el Poder Ejecutivo reglamente una ley, o si quiere impedir que el Poder Ejecutivo de repente proponga el presupuesto, cosas del Poder Ejecutivo, ahí procede la demanda competencial. Claro. En este caso, no fue en defensa del Ejecutivo, sino que fue en defensa de una persona, del presidente Vizcarra. Claro. Entonces era improcedente la demanda, no correspondía. Que fue declarada improcedente por el Tribunal Constitucional. En este caso, la mayoría del tribunal, declararla improcedente. Exactamente. Claro. Y ahora mismo tenemos un debate realmente bastante tonto, me parece, ¿no? Unos dicen que la llegada del señor Merino a la presidencia es inconstitucional, fue un golpe de Estado, ¿no? Y en cambio la llegada del señor Sagasti, no, sí, es constitucional, legítima, perfecta, ¿no? Cuando ambos han sido elegidos por el mismo cuerpo legislativo, por los mismos parlamentarios y con los mismos procedimientos. Exactamente. Entonces, mucha gente no alcanza a entender qué diablos pasa aquí, por qué uno es inconstitucional, ¿no? Y el otro sí es constitucional, ¿no?
Bastante curioso, la verdad. ¿No? ¿Tú puedes entender eso? La verdad que me esfuerzo mucho y no logro entender. No hay forma, no hay forma de entender eso. Pero ese fue el argumento que la gran prensa movió para movilizar a la gente. Absolutamente. La gente creía sinceramente, ¿eh? Sí, el muchos, 95% de los manifestantes creían sinceramente que se había dado un golpe de Estado, que era inconstitucional y que había que recuperar la democracia. Exactamente. Curioso para pensar y también para no olvidar el inmenso poder que tiene la prensa en un país donde por razones de sobrevivencia la gente se ocupa de sobrevivir, no tiene tiempo para leer, para informarse, para analizar, comparar y llegar a una conclusión producto de su razón y no de la razón de los medios de comunicación. Aquí hemos dicho en múltiples oportunidades que en el Perú no existe lo que se llama opinión pública. Los medios hablan de la opinión pública, del pueblo, pero en realidad lo que existe es la opinión mediática, porque el pueblo lee lo que ellos dicen y ve por televisión lo que ellos piensan. Y el pueblo repite exactamente lo que ellos dicen. Y tenemos varios ejemplos. Sí, claro. El más dramático es el de Chávarri. Un gran señor, con un pasado espectacularmente limpio, no sin ninguna mancha. De repente le metieron una campaña, ¿no? Le metieron 5.000 primeras planas. Feroz. Y luego salían las encuestadoras, ¿no? Y después de la campaña que le habían hecho, que era un miserable, que era un delincuente, que estaba aliado con los cuellos blancos y cosas por el estilo, ¿qué piensa del señor Chávarri? Y entonces la gente respondía, es un miserable, un ladrón, lo que decían ellos, ¿no? Y entonces la opinión pública dice, el pueblo piensa, mira, es una tomadura de pelo. No, tomadura de pelo no. Una gigantesca tomadura de pelo, un engaño. Es abuso miserable de parte de la prensa, por supuesto. Pero bueno, sigamos analizando algunas de las últimas cosas, Lucas. Por supuesto, de estas marchas. Ahora, a continuación, vamos yo le he hecho una entrevista un poco antes, porque no podía por horarios, a una chica joven también que sabe mucho del tema agrícola, sobre el tema de la... Está muy bien. No sabe mucho, sabe bastante. Sí, claro, es muy conocedora en el tema, juzgada, digamos, formada muy bien profesionalmente. Pero sobre esas cosas también, coméntanos un poquito qué te parece, porque tú has conocido también un poco lo que decía la Ley de Promoción Agraria, en fin, ¿qué te parecen estas? Sí, a ver, hay varias cosas que hay que discutir sobre esto, ¿no? Lo primero es que yo creo que tenemos que ser todos escépticos de las marchas, porque las marchas no son un termómetro que realmente nos revele de manera fidedigna y clara lo que piensan la mayoría de las personas. Las marchas más bien es un termómetro que nos revela cuáles son los grupos, los sectores de la población que tienen mayor capacidad para organizarse y movilizarse. Y a veces son grupos muy minoritarios. Entonces, inclusive la gente que hace análisis económico de la política, la teoría del public choice y todo esto, te revela que en las marchas a menudo puede ganarle la minoría organizada a la mayoría desorganizada. Siempre. Entonces, siempre que hay una política de la calle, del que grita más duro, el que quema de repente más, o aunque sea una marcha perfectamente pacífica, tenemos derecho a hacer nuestras marchas, ¿no? Sí, claro. Aunque sea perfectamente pacífica, perfectamente legítima, no es un termómetro que revele de manera acertada, fidedigna, lo que la gente piensa. Si nosotros queremos descubrir qué es lo que la gente piensa, hagamos como hacen en Suiza, ¿no es cierto? Reformemos la ley de participación popular que pide para hacer consultas populares una cantidad de firma enorme, simplifiquemos y ahí sí vamos a saber qué es lo que piensa la gente de un tema en particular. Pero las marchas realmente no lo revelan, son engañosas. Entonces, si nosotros combinamos el tema de las marchas con el tema de repente de la prensa que utiliza las marchas para promover algún punto de vista, yo creo que esto es una política que nos conduce al engaño y nos conduce a cometer errores, ¿no? Entonces, esa una primera aproximación respecto al tema de las marchas. Ahora bien, respecto al régimen de promoción agraria y los regímenes laborales especiales, ¿no? Yo haciendo una reflexión, ya como liberal también, yo no soy fanático de los regímenes laborales especiales, porque pueden tener un efecto distorsionador en la economía. Y yo no hablo necesariamente del régimen agrario, pero por ejemplo hay otro régimen que es el régimen PYME, que es un régimen que también se discutió mucho y hace poco hubo una sentencia del Tribunal Constitucional sobre esto, que declaró constitucional el régimen PYME. Pero por ejemplo el problema que se puede dar es, a partir de tales criterios eres pyme, a partir de otros criterios no. Entonces, en vez de que los empresarios diseñen su empresa
para producir mejor, lo diseñan la empresa para estar dentro o fuera. Protegidos de esa. Exacto. Claro, de esa Entonces, ley. en general, mientras más simples, sencillas, Claro. con menos excepciones sean las reglas legales, mejor. Evidentemente. Y yo creo que los liberales y la gente joven y todos en realidad que queremos el bien para el Perú, que tenemos que tener un sistema simple. Entonces, mi ley laboral ideal sería un régimen laboral único, sencillo, que se pueda cumplir. Claro. Los beneficios laborales que hay en el Perú, uno habla con extranjeros y la gente se queda helada. Sí, sí, claro. 30 días de vacaciones no hay en ningún lugar del mundo. La posibilidad de que a un trabajador lo puedas, de repente se le despide equivocadamente. De repente fue un despido arbitrario, de repente el reglamento de trabajo de la empresa estaba mal hecho, lo despiden, ¿no es cierto? Sale el trabajador, contratas a otro, te plantean un juicio laboral después de 1 año o 2 años, o más. reposición. Sí. Entonces tienes una duplicidad. Claro. Entonces realmente tiene que haber una reforma, una racionalización, simplificación radical del sistema laboral y al mismo tiempo una unificación. Ahora, Esa sería mi claro, postura, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y más allá de liberales, yo no me considero liberal, pero creo que es totalmente razonable y lógico lo que estás haciendo. Hay que añadir ahí, por supuesto, que los empresarios deben de cumplir la ley. En efecto, hay gente que no cumple la ley y esos abusos hay que castigarlos. Pero eso es la labor del Estado, castigar al que no cumple con Pero la ley. perdón, Rafael, digamos, diversas mediciones de informalidad laboral en el Perú, Sí, claro. el 75% de repente no la cumplen, ¿no? Exactamente. Entonces, si estamos en un país donde la gran mayoría no puede cumplir la ley, el problema ya no son no es que el 75% de los peruanos sean unos desgraciados. Claro, el problema es que la regla está mal. Efectivamente, ¿no? pues, que hay que cambiar las reglas. Ahora, para poder cambiar esas reglas, hay que sobreponerse a la demagogia de quienes sostienen, como en efecto hacen, a través de los medios de comunicación, y los medios los ayudan a eso, por lo menos muchos de ellos, es a decir, no, ¿ves? Le quieren quitar derechos al trabajo. No, lo que se quiere es que haya cada vez más empleo, cada vez mejores salarios, cada vez mayor competitividad, cada vez mayor producción de riqueza. Pero eso solo se consigue con cosas racionales, no con leyes absurdas, reglamentaristas y abusivas, Además, que lo que hacen es generar menos Además, empleo. digamos, dar o quitar derechos a través de la ley Sí, pues. no necesariamente cambia los derechos que tienes en la realidad. Efectivamente. En la Unión Soviética, en Cuba, hay constituciones repletas de derechos, Sí. pero nadie tiene derechos. Exacto. Digamos, para que haya realmente derechos laborales y la gente pueda tener una posición más cómoda, más segura, más próspera, no es que eso tú lo consigues llenando los libros de derechos laborales, consigues el efecto inverso, generando informalidad. Así es. Entonces, derechos laborales te lo da un mercado competitivo, formalizado, Lo primero que hay integrado que tener- al crédito, etcétera, ¿no? Lo primero que hay que tener para tener derechos laborales es un empleo. Es un empleo. Sí. Porque si no tienes empleo, ¿de qué te sirven los derechos teóricos? El famoso dictador y caníbal Idi Amin Dada de Uganda tenía que él construyó la constitución más bella, más poética del mundo, donde se reconocían todos los derechos que te puedas imaginar al pueblo, ¿no? Pero ¿qué hacía el tipo? Faltaba plata, mandaba a imprimir billetes y la gente salía con bolsas de billetes. Repartía plata, mandaba a imprimir, se alocó, no tenía la menor idea. Y a sus opositores los perseguía de día, los apresaba, los fusilaba y por la noche se los comía. Tenía parte del cuerpo humano en su refrigeradora, Sí, ¿no? es una bestia. ¿No? Maldito. Impresionante. Bueno, oye, tenemos que volverlo a invitar. Sí, claro, por Tenemos supuesto. que volverlo a Por invitar, supuesto. porque una claridad meridiana. Muchas gracias por la invitación, señores. No, de verdad. No, al Lucas. contrario, Bien, Lucas, estado ha sido brillante. ha sido un gusto Además, tenerte. No solo con conocimiento, sino didáctico. Gracias, Rafael. Didáctico. O sea que la conspiración que hicimos con Rafael Rey Estuvo buena. de marginarlo a Enrique Gertz e invitar al padre. al hijo, a Lucas, ha sido acertada. Yo también Muchas creo. gracias, Lucas. Yo también Muchas creo. gracias, Pepe. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Buenas noches. A una Pausa, pausa. amigos, pausa y regresamos.